Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Como lo anunciamos la semana pasada, esta es la segunda parte de la entrevista con el doctor Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. El efecto de la reforma tributaria sobre la industria petrolera en Colombia. A ver, doctor Lloreda, ¿efecto malo, bueno, regular? Muy malo, Yamit. La industria petrolera es la que más recursos le aporta al presupuesto nacional y al de las regiones. Hoy día son aproximadamente 32 billones de pesos al año, 24 billones en impuestos, derechos contractuales y 8 billones en regalías, sin contar lo que significa la compra en bienes y servicios, empleo, entre otras cosas. Es más o menos el 20-21% de los ingresos corrientes de la nación. Esta es la industria que ha permitido en el último quinquenio y más el crecimiento o buena parte del crecimiento económico del país. Pero infortunadamente la reforma, tal como está planteada, golpea de manera significativa a esta industria, de manera inequitativa, y le digo por qué. La industria, tal como se prevé con el proyecto de la reforma, va a terminar pagando más del 20% de esa reforma tributaria. Esos son como 2.6 billones de pesos al año. Eso es lo que cuesta, lo que llamamos la campaña exploratoria durante un año. Entonces muchas empresas se van a ver en la situación que es la siguiente, y es, en lugar de hacer exploración, que es lo que el país requiere con urgencia, dadas las reservas tan precarias que tenemos, entonces van a terminar pagando impuestos. Esto, por supuesto, es nocivo para la industria, porque las pone una disyuntiva muy compleja, pero es malo para el país. Y es malo para el país, Yamit, porque no existe una industria con la capacidad de generarle a las regiones y también al gobierno nacional estos recursos. Fíjese lo siguiente, por cada 100.000 barriles que esta industria produce, son 3 billones de pesos adicionales para el Estado. Por eso nosotros lo que hemos indicado es que el mejor negocio fiscal para el gobierno, para Colombia, es apostarle a esta industria. ¿Por qué? Porque si esta industria produce más, son más recursos para el Estado, con algo adicional. El que más pierde con una industria petrolera lastimada son los colombianos. Y ya lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque lo que esta industria no esté en condiciones de producir se termina traduciendo en impuestos. Pero mi doctor Lloreda, antes de que continúe con esta andanada contra la reforma, dos cosas. La primera, ¿qué es lo que propone la reforma tributaria en materia de impuestos a la industria petrolera? La reforma no propone unos gravámenes específicos para la industria petrolera. Es decir, no hay una intención deliberada del gobierno de golpear la industria, no, eso no es así. Pero es de las industrias más golpeadas. ¿Pero por qué? Le doy dos ejemplos. Sí. En lo que llamamos el impuesto a la riqueza, y aunque este se va reduciendo, ¿qué pasa? Ahí se terminan gravando unos activos que en el caso de la industria petrolera son improductivos durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Todo lo que se invierte en labor exploratoria son activos costosos. ¿Por qué? Pero perdona ahí, es que la reforma lo que propone precisamente es el marchitamiento del impuesto a la riqueza. Ya vamos para allá, Yamit. ¿Qué es lo que ocurre? Al gravar estos activos, que son la mayoría, terminan siendo improductivos, porque la probabilidad de que sean productivos está entre el 5-15%, que es cuando uno encontró petróleo o uno encontró gas. Pero durante muchos años, una industria tan intensiva en capital está pagando impuestos sobre unas inversiones que de pronto no son productivas, que de pronto nunca van a generar riqueza. Eso pues no cobra mucho sentido. Por un lado, es cierto que hay un avance en la reforma en cuanto a que esta empieza a bajar, pero de todos modos es un gravamen que le impacta duro. Lo segundo tiene que ver básicamente con el incremento en los puntos del CRE. ¿Por qué? Porque esta también es una industria básicamente que es... Hay que aclararle aquí a los televidentes que ese efecto tiene que ver con el gravamen de unos puntos a la utilidad de las empresas.
De acuerdo, pero es una utilidad muy particular porque es distinta a renta, pero termina grabándola de una manera significativa porque esta industria, por sus características de no ser tan intensiva de mano de obra, entre otros aspectos, no tiene muchas capacidades ni de exenciones ni de deducciones que seguramente tienen otros sectores económicos. Entonces, como dicen, la termina pagando toda. En punto de fondo, ¿cuál es, Yamit? Que es el que yo quiero llamar la atención. Esta industria va a terminar pagando buena parte de la reforma tributaria cuando es una industria que lo que está requiriendo en este momento es un impulso. Fíjese lo siguiente, y yo lo hablo con las empresas, me dicen, la situación es la siguiente. Lo primero, tenemos unos precios totalmente caídos, 25%, de pronto se termina ubicando en $65 el barril, 70, 25-30% de caída, eso a cualquier empresa la quiebra. Lo segundo, operar en Colombia es difícil, aunque hay una serie de medidas que ha estado tomando el gobierno para buscar la manera de que sea más factible operar. Y lo tercero, además de eso, pues entonces me suben los impuestos, con un tema que es el que más nos preocupa y tiene que ver con qué va a pasar a mediano plazo, Yamit. Es decir, la idea de que estos impuestos son temporales, eso no va a ser así, porque a 4 años el gasto no se va a reducir. Entonces estaríamos abocados, Yamit, a que estos impuestos, con su incremento, van a ser permanentes. Pero mire, doctor Lloreda, la opinión pública en general opina lo siguiente. La industria petrolera colombiana es multinacional, con excepción de Ecopetrol. Son concesiones del Estado colombiano. El petróleo es nuestro y no hemos hecho como hizo Venezuela, que fue nacionalizarlo. El Estado le ha dado a las concesiones, a las multinacionales, la concesión de explotar. Se quedan con nuestro petróleo, exportan nuestro petróleo. Pues por lo menos que paguen impuestos, es lo que David, dicen. esa es la principal falacia que existe. Eso no es cierto y le voy a decir por qué. De cada dólar que le entra a la industria petrolera, el 70% va para el Estado. 70%. No existe una industria más gravada que la petrolera. 70%. Con la reforma tributaria va a ser 75%. Es decir, en el fondo lo que hay son empresas nacionales, extranjeras, mixtas, grandes, medianas, pequeñas, que están trabajando para los colombianos. Es decir, los verdaderos dueños de la inmensa mayoría del crudo que se extrae en Colombia son los colombianos. 70 y va a ser 75%. Lo primero. No, pero perdón, Sí. Lo ideal es que fuera todo. No, Yamit. No, digo Con yo, el 30 o no, 25% pero restante, ¿qué es lo que se hace? Lo que quiero decir Pero, es, sí, la opinión pública opina, ya que se están llevando nuestro petróleo, no se lo están llevando. inclusive lo compramos nosotros mismos, inclusive nosotros mismos pagamos nuestro petróleo para Yamit, producir. el 70% de cada peso o de cada dólar queda en Colombia. Aquí lo que hay es empresas nacionales o extranjeras trabajando para Colombia. Mire, doctor Zoreda, ¿es verdad o es mentira que Colombia tiene que importar petróleo que producimos? No importar, Veamos dos cosas. comprar, adquirir, el que producimos, claro. Pero veamos dos cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Parte de las regalías, por ejemplo, incluso a veces se pagan en petróleo, ¿ok? Esto dependiendo básicamente de los acuerdos que están con las empresas. Pero sí, es cierto, sí o no, que Colombia compra. No, Colombia en este momento no es importador de crudo. No importador, está comprando el petróleo que producimos para producir gasolina. Pero es otro tema, es un tema básicamente del crudo que se compra básicamente para refinación, ¿cierto? Pero el punto, ¿cuál es de fondo? Volvamos al tema central, Yamil. Es que lo que yo digo, es decir, ¿cómo es posible que un país que produce petróleo tiene que comprar su propio petróleo? Sí, pero quien lo está comprando es el que está haciendo el refinamiento para poderlo convertir en gasolina. Sí, pero lo compramos, es nuestro petróleo. Claro, pero básicamente, pero eso, es decir, para hacer refinación, pues entonces, digamos, es el procedimiento. Para lo que usted quiera, con todo respeto, doctor, pues es que es una ironía que Colombia tenga que comprar su propio petróleo para convertirlo en gasolina. Pero Yamit, ¿cuál es el punto de fondo? El punto de fondo es que nosotros, y fíjese lo siguiente, esta es una industria, ¿cierto?, donde el principal jugador es Ecopetrol, donde hay unas empresas con las cuales Ecopetrol tiene contratos de asociación, y hay otras empresas que tienen sus propios bloques, ¿cierto?, y que están básicamente produciendo. Este conjunto de empresas lo que están haciendo es permitiéndole al país ser autosuficiente en materia energética.
y al mismo tiempo propiciando desarrollo en las regiones y al mismo tiempo propiciando un gran ingreso fiscal para la nación. Ese es el tema de fondo. Entonces, en la medida en que nosotros logremos que esta industria salga adelante, yo no tengo la menor duda que ese es también el propósito del gobierno nacional, entonces al país le va bien, porque repito, Damit, lo que esta industria no logre aportarle al país, termina traduciéndose en impuestos. Pues bueno, doctor Lloreda, muchísimas gracias por su presencia, muy amable por sus explicaciones. Ahora queda la pregunta para nuestros televidentes. ¿Debe ser o no grabada? Indirectamente, porque no hay una... No hay ya está siendo grabada, y van a grabar más. Sí, sí. La industria petrolera, ¿son ustedes partidarios de eso sí o no? ¿Lo creen bueno o malo? Esa es la pregunta. Se la pongo de otra forma, Yamit. A ver, señor. Yo creo que es el tema de fondo, es ¿qué prefieren los colombianos? Que la industria petrolera sea la que produce buena parte de los recursos que se le aportan a las finanzas nacionales o que esos recursos los paguen los colombianos en impuestos, porque ese es el dilema y ese es el punto de fondo. Eso se llama pregunta sesgada que no se puede hacer. Las dos preguntas. No. ¿Son ustedes partidarios de que se mantenga la carga impositiva a la industria petrolera, sí o no? Doctor, era muy amable, muchas gracias. Viene ahora Mauricio Gómez y su crónica sobre el río Magdalena.